Сьогодні ми з Марком Рютте суттєву частину розмови присвятили відносинам зі Сполученими Штатами Америки, а також зусиллям американської сторони в перемовинах з Росією. Вже 35 днів Путін ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню. Нещодавні російські удари по Кривому Рогу, по Сумах, по інших наших містах демонструють, що росіяни не тільки налаштовані на продовження війни, але скоріше самі тиснуть на Захід, ніж відчувають силу тиску на себе. І These discussions are not easy, not least in the wake of this horrific violence. But we all support President Trump's push for peace. Other allies, including through efforts led by France and the United Kingdom, are ready, willing, and able to shoulder more responsibility in helping to secure peace when the time comes. И у нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого, но военнослужащие стран НАТО находятся там, все это знают. I think it was terrible, and I was told they made a mistake, but I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. I think the war is, for that war to have started, is an abuse of power. This country would have never allowed that war to have started if I were president. That war is a shame. Bueno, y allí continúa la guerra, ¿eh? Como si nada pasara. La expectativa estaba en la posibilidad, Leticia, de una tregua concreta. Finalmente, por el momento, no se dio. Así es, de hecho, bueno, lo decíamos, incluso ese cese al fuego en algunos temas de alguna infraestructura, Sí. durante 30 días que ya se cumplió, que también hubo denuncias de tanto de Rusia como de Ucrania, eso por un lado. Y por otro, el hecho de negociar un cese al fuego definitivo, que era lo que Trump había prometido en campaña que lo iba a hacer en 24 horas. Diría que la novedad a todo esto, porque se esperaba alguna respuesta de Rusia, mientras vemos que sigue atacando a Ucrania, diría que la novedad tiene que ver con este anuncio desde el gobierno de Donald Trump. De hecho, se reunió el secretario de Estado, lo que sería el canciller Marco Rubio, con Emmanuel Macron, el presidente francés, y en ese contexto lo que dijeron es que le dan un ultimátum a Vladimir Putin para que se vea cómo se avanza en la negociación y que si no, digamos, o sea, Estados Unidos, que está detrás de esta negociación por la paz, bueno, si en unos días no responde, abandonarían, digamos, esta propuesta, ¿no? Esto es, me parece, la novedad, así que, bueno, posiblemente veamos alguna respuesta. Esto por un lado. Por otro, mencionar, además, el tema del trasfondo, digamos, que tiene que ver con el vínculo tan áspero entre Trump y Volodymyr Zelensky, y sobre todo lo que tiene que ver con estas tierras raras, ¿no? Sí. Que muy brevemente, pero son elementos que se utilizan para la construcción de tecnología, eso es algo muy relevante. De hecho, también hay una situación similar con China, que exporta tierras raras y ahora las restringió en el marco de la guerra comercial. Bueno, ¿qué pasa en ese sentido? Porque recordemos que Estados Unidos lo que plantea es, nosotros queremos que se nos devuelva la plata que pusimos en financiamiento en armas para Ucrania a través de estas tierras raras. Bueno, Zelensky en su momento dijo, el dinero no lo tenemos, y Trump le contestó, sí, está ahí, está en esta tierra el dinero que nos deben, que nos tendría que devolver, ¿verdad? De hecho, ¿sabés qué, Pablo? Es llamativo porque fue el propio Zelensky que había propuesto esto en ese marco, porque además lo que sostenía Zelensky, esto sería una garantía de seguridad para nosotros, porque si las empresas estadounidenses están trabajando en territorio ucraniano, va a significar que tampoco van a querer una guerra a futuro, ¿no? Porque un poco lo que Zelensky dice es que nos garantiza que si llegamos a un cese al fuego o negociamos la paz, no vamos a tener una invasión a futuro o una guerra a futuro, ¿no? Entonces, un poco el planteo era, bueno, que estén trabajando empresas estadounidenses en territorio por las tierras raras, digamos, algo que les importa, pero bueno, después terminó diciendo no podemos vender
defender el país, palabras más, palabras menos, Claro. por justamente los pedidos. Y un dato color, si se quiere, que también se conoció en la encuesta de Pew Research Center en las últimas horas, que tiene que ver en la imagen que tienen los estadounidenses tanto de Putin como de Zelensky. Interesante, Es interesante porque en general el número, digamos, de la imagen negativa sobre Putin pasó de un 61% a un 50%. Después se dan las diferencias entre los demócratas, que todavía sigue siendo un 62%, pero en el caso de los republicanos bajó un 40%, o sea, casi el mismo número que consideraban antes de la guerra de Ucrania, ¿no? Recordemos, y por el contrario, lo que viene pasando con Zelensky, que también en los republicanos se nota una caída en la confianza de Zelensky. Recordemos que el 28 de febrero se dio esa reunión tan claro. agitada, por decirlo de alguna manera, entre Trump y Zelensky, y un Trump que se mostraba bastante más amigable con Putin de lo que había sido Joe Biden y el financiamiento justamente a la guerra en Ucrania. Así que como dato color, si se quiere, también qué viene pasando en la política doméstica del apoyo a Y tanto cómo sea han ido Zelensky. cambiando los números, ¿no? Sí, totalmente. Mucho, cae mucho la imagen negativa sobre Putin, Claro, sobre claro. todo de quienes apoyan a Donald Trump, pero bueno, se Tal da en cual. este contexto de la postura distinta que tomó el gobierno republicano del demócrata con respecto ya sea tanto a la guerra en Ucrania como a directamente la postura sobre Zelensky o Putin. Bien, cambiemos de tema.